Damos, Señor, te damos gloria y honra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos, Dios mío, reunirnos una vez más. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que tú has traído hasta aquí, Padre Santo. Tú sabes, Señor, lo que nuestra alma y nuestro corazón necesita. Y es por eso, Señor, que hoy clamamos y pedimos por tu presencia y por tu intervención en medio nuestro. Precioso Espíritu Santo, abrimos hoy nuestro corazón para recibir de ti. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí por nosotros, Señor. Gracias por amarnos, por levantarnos, por darnos fuerzas nuevas, Señor. Gracias, glorioso Espíritu Santo. A ti damos el honor, la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. En el día de hoy vamos a estar buscando en nuestra Biblia el libro de Lucas, el capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Lucas 5, 1 en adelante. Y hoy vamos a estar hablando un tema maravilloso. Hoy vamos a estar viendo el tema cuando Jesús cambia la dirección de una vida. Dice la palabra de Dios: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalsaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Hoy te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú has sentido que estás haciendo muchas cosas, mas sin embargo realmente te sientes vacío, como que todavía no estás haciendo aquello por lo cual Dios te creó? Porque hay una diferencia muy grande en esta vida entre estar ocupado y tener una dirección en esta vida. Una persona puede trabajar todos los días, puede cumplir sus responsabilidades, puede cuidar de su familia, y aún así esa persona puede sentir que algo le falta, y no porque lo que está haciendo está mal, sino porque todavía no ha descubierto el propósito para el cual Dios lo diseñó. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas, porque la rutina tiene la capacidad de hacer con nosotros que nos lleva a vivir en automático. Nosotros nos levantamos, trabajamos, descansamos y volvemos a repetir todo nuevamente, hasta que un día simplemente nosotros dejamos de preguntarnos si existe verdaderamente algo más para nuestras vidas, porque simplemente nos acostumbramos. Y eso era lo que
estaba viviendo Pedro en este momento. Aquella mañana Pedro no salió buscando un llamado, él no salió buscando un ministerio, él no estaba buscando cambiar su vida. Él simplemente había terminado una jornada de trabajo, una noche larga, una noche difícil, una noche de mucho esfuerzo en la que él no había tenido ningún tipo de resultados. Y cuando Pedro pensó probablemente que él lo había perdido todo, que su día estaba terminando, allí apareció Jesús. Y hoy nosotros vamos a ver algo interesante, y es que vamos a ver qué sucede cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Jesús. Lucas aquí nos va a mostrar que un encuentro con Cristo no solamente cambia nuestra situación, sino que un encuentro con Cristo puede verdaderamente cambiar la dirección completa de nuestras vidas. Pero antes de nosotros entrar en ese relato y entender lo que está sucediendo aquí, tenemos que entender que la pesca en este tiempo en Galilea era uno de los principales medios de sustento. Los pescadores normalmente trabajaban durante toda la noche. Al amanecer ellos regresaban a la orilla para lavar las redes y prepararla para la siguiente jornada. Y eso significa que cuando Lucas dice que Pedro estaba lavando las redes, él no está mostrando que el trabajo del día para Pedro ya se había terminado. Nadie, absolutamente nadie, esperaba volver ese día al lago. Y también es bueno que nosotros entendamos que era muy común en este tiempo que los maestros enseñaran sentados, a diferencia de hoy que el que predica se pone de pie. En el tiempo de Jesús usualmente los maestros se sentaban y la gente permanecía de pie. Por eso Jesús requiere una barca y le dice que se vaya un poco de la orilla para que las personas, como eran muchas, pudieran verlo de una manera mejor. Ahora, con ese contexto en mente, ahora vamos a ver realmente lo que pasó aquí. Porque mientras había una multitud alrededor de Jesús, en donde todos los que estaban ahí querían escuchar lo que Jesús estaba diciendo, Jesús hace algo diferente. ¿Tú sabes lo que Jesús hace? Él fijó su mirada sobre un hombre, y ese hombre era Pedro. Y mientras la multitud estaba mirando a Jesús, Pedro estaba lavando sus redes. Mientras unos estaban recibiendo enseñanza aquí, Pedro está terminando su trabajo, y es allí que Jesús decide subirse a la barca del Pedro. ¿Y sabes por qué Jesús hace eso? Porque ese era el mundo del Pedro. Ese era el lugar en donde Pedro trabajaba. Ese era el lugar donde probablemente Pedro soñaba. Él decía: con el sustento que voy a tener hoy, voy a poder alimentar a mi familia. Con el sustento que voy a tener hoy, voy a poder tener metas nuevas para con mis hijos y para con toda mi familia. Ese era el lugar donde Pedro soñaba, donde él pasaba la mayor parte de su vida. Y Jesús primero entra en su mundo sin dirigirle muchas palabras. Y tú sabías que eso es lo mismo que Jesús sigue haciendo al día de hoy. Jesús muchas veces, Él entra en nuestra vida en medio de nuestra rutina. Él no está esperando que todo en nuestra vida esté resuelto. Él no está esperando que nosotros nos sintamos santos suficiente para nosotros recibir de su gracia. Jesús no está esperando que todo esté completamente en orden en nuestra vida. Él entra en el lugar donde nosotros realmente vivimos. Y esa fue la primera decisión en esta escena que cambió la historia de Pedro. Antes de Jesús pedirle que lo siguiera, Jesús decidió acercarse a él. Y después de él terminar de enseñar a la multitud, Jesús ahora dirige toda su atención hacia Pedro. Y hasta ese momento Pedro solamente había prestado su barca, pero ahora Jesús va a involucrarlo a él personalmente, y entonces le dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar.
Señores, Pedro había vivido toda su vida como pescador. Pedro conocía ese lago, él conocía las corrientes, él conocía los horarios. Es como que si yo le dijera a Alberto, mira, como que yo le diera consejo a Alberto de la grama. Pedro conocía el lago mejor que nadie. Él conoce cuando vale la pena seguir pescando y cuando es mejor regresar a casa. Y desde su experiencia, la petición de Jesús no tenía ningún sentido. Por eso, Pedro le responde con honestidad y le dice: Maestro, nosotros hemos trabajado toda la noche y nosotros no hemos pescado nada. Y aquí Pedro no esconde lo que él siente. Él no finge una fe que él todavía no tiene. Él le dice exactamente lo que él acaba de vivir. Él le dice: Señor, yo lo intenté. Ya yo hice todo lo que yo sabía hacer. Yo di mi mejor esfuerzo. Y yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí hoy hemos pronunciado esas mismas palabras, pero en situaciones diferentes. Nosotros le podremos haber dicho al Señor: Señor, ya yo hice todo para yo salvar mi matrimonio. Ya yo hice todo lo posible con mi hijo. Ya yo hice todo para intentar salir de ese pecado. Ya yo intenté levantarme una y otra vez y no pude. Pedro en esta escena, él está cansado, él ha trabajado y él no ha obtenido absolutamente nada de su largo esfuerzo. Así que desde su punto de vista no tiene ningún sentido ni ninguna razón que él vuelva a lanzar las redes. Pero aún así Pedro dice: pero si tú lo dices, yo echaré las redes. Y aquí nosotros encontramos la diferencia entre confiar en nuestra experiencia, confiar en nuestras fuerzas, a confiar plenamente en la palabra de Jesús. Pedro todavía no entiende completamente quién es Jesús, pero él decide darle una oportunidad a su palabra. Y mis amados, ahí es que comienza la fe. La fe no comienza cuando tú y yo entendemos todo. La fe comienza cuando nosotros decidimos confiar en Cristo, aun cuando todavía nosotros no entendemos lo que Él está haciendo. Y esa decisión de Pedro cambió la historia total de su vida. Pedro decidió obedecer. Él volvió a lanzar las redes y de repente sucedió algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Y es que las redes comenzaron a llenarse de tantos peces que las redes empezaron a romperse. Y tuvieron que llamar otra barca. Y entre las dos barcas apenas podían recoger toda la pesca. Ahora noten algo importante. Y es que Lucas nunca dedica mucho tiempo a describir los peces. ¿Y qué cosa con nosotros, especialmente los hispanos, que nos encanta hablar de lo que la Biblia no dice? Yo he escuchado mensajes completos de cuántas diferentes especies realmente Pedro pescó ahí. Pero si tú te fijas en el pasaje, en ningún momento el enfoque es los peces. Porque el centro de la historia nunca fueron los peces. Los peces solamente fueron el medio que Jesús utilizó para Él revelar quién Él era. Y fue en ese momento que Pedro descubrió realmente quién es Jesús. Y eso explica la reacción de Pedro en el versículo 8. Si tú lo lees, dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, él cayó de rodillas delante de Jesús. Y es interesante que Pedro, cansado, Pedro necesitaba sustento. Pedro necesitaba que Dios, si lo fuéramos a ver así, respondiera a su necesidad. Es interesante que cuando el milagro ocurre, Pedro no corre hacia las redes. Él no comienza a contar los peces. Él no celebra ni siquiera la mejor pesca de su vida. Su atención cambia completamente y ahora él solamente puede mirar a Jesús.
Ese es el verdadero milagro que nosotros podemos recibir. Es cierto que por momentos podemos necesitar una sanidad física. Es cierto que por momentos podemos necesitar la intervención de Dios. Pero el mayor milagro que tú y yo podemos recibir es poder mirar a Jesús y entender quién Él es realmente en nuestras vidas. Y entonces aquí, después de este momento, Él dice unas palabras que revelan realmente lo que está ocurriendo en su corazón. Y es que Él dice: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Y fíjate, si lo notas y lees lo que acabamos de leer, al principio de todo esto Pedro llamó a Jesús maestro, pero ahora Él cambia la palabra y Él lo llama Señor. ¿Y qué cambió en la vida de Pedro? Pedro comenzó a comprender quién estaba delante de él verdaderamente. Y cuando una persona descubre realmente quién es Jesús, es inevitable que esa persona no comience a verse a sí misma de una manera totalmente diferente, porque la luz siempre va a revelar lo que la oscuridad tenía escondido. La santidad de Cristo hizo que Pedro reconociera su propia necesidad. Y eso sigue ocurriendo hoy. Mientras más nosotros conocemos a Jesús, menos confianza nosotros ponemos en nosotros mismos, y más nosotros vamos a aprender a depender de su gracia. Fíjate lo que Pedro dice luego. Pedro dice: apártate de mí. Mas sin embargo Jesús le responde y le dice: no tengas miedo. Pedro piensa que su pecado lo descalifica, mientras que Jesús le muestra que su gracia es mayor que su pecado. Pedro incluso piensa que el encuentro había terminado ya, que Jesús le había respondido la necesidad del momento. Mas sin embargo Jesús le dice que todo apenas estaba comenzando, porque Jesús está a punto de cambiarle la dirección total de su vida. Después de Jesús decirle: no tengas miedo, Jesús añade unas palabras que cambian la historia de Pedro para siempre y que probablemente pueden cambiar la tuya también hoy. Y es que Jesús le dice: desde ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Y es importante notar que Jesús no solamente consoló a Pedro cuando él se dio cuenta quién estaba frente a él. No, Él también le dio un nuevo propósito. Y hasta ese momento Pedro había vivido para sacar los peces del agua. Hasta ese momento ese era el oficio de él. Eso era lo que él sabía hacer. Esa era la vida que él conocía. Pero Jesús le muestra que había algo mucho más grande preparado para él. Y yo no sé cuántos de ustedes que están aquí hoy puedan entender que Dios tiene algo más grande preparado para ustedes que el momento actual que ustedes están viviendo. Por encima de los problemas, por encima del bienestar, por encima de las situaciones que nosotros enfrentamos, hay algo mucho mayor que Jesús quiere hacer con nuestra vida, y es que Él nos quiere dar una dirección totalmente nueva. Él no le está diciendo que la pesca que él había estado haciendo era algo malo. Él le está diciendo que su vida fue creada para algo mayor. Y muchos de ustedes fueron creados para algo mayor que el momento que ustedes han estado viviendo. Y yo creo que aquí nosotros encontramos el resultado de ese encuentro con Jesús. Y es que Jesús cambió la dirección de la vida de Pedro. Él no solamente le cambió lo que Pedro hacía, Él le cambió el motivo por el cual él viviría. Y el verso 11 termina diciendo, el último verso: y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Familia, pensemos en esto por un momento. Pedro dejó las redes cuando estaban más llenas que nunca. Pedro dejó las redes
en el momento que Jesús contestó su mayor necesidad. Y eso es impresionante, porque si las redes se hubieran quedado vacías, nosotros podríamos pensar que Él la dejó porque Él no tenía nada que perder, pero no fue así. Él la dejó en el momento de su mayor éxito. ¿Y sabes por qué Él lo hizo? Porque Él había descubierto que Jesús era más valioso que aquello que durante años había ocupado el primer lugar en su vida. Pedro entendió que el mayor milagro no era la pesca. El mayor milagro era haber encontrado a Cristo. Y cuando una persona encuentra verdaderamente a Jesús, hay cosas que antes parecían indispensables que comienzan a perder su lugar. No porque Jesús nos obligue a nosotros a dejarla, sino porque Él ocupa el lugar más importante del corazón del ser humano. Y ese fue el resultado del encuentro de Pedro con Jesús. Él salió de su casa siendo un pescador, pero él regresó a la orilla siendo un discípulo de Cristo. ¿Estaremos nosotros en el siglo XXI abiertos a lo que Dios quiera hacer con nosotros? ¿Estaremos nosotros abiertos en el siglo XXI a la idea que yo puedo salir de mi casa de una forma y que Cristo puede aparecerse en mi camino y puede retornarme a mi casa de una manera totalmente diferente? Porque cuando nosotros miramos las Escrituras, vamos a ver a un Jesús constantemente buscando a sus hijos. Y si Jesús te ama como tú y yo sabemos que Él te ama, Él no te va a dejar en la condición en la que tú te encuentras. Por ende, Él te va a buscar. El problema es que hay una historia que se nos cuenta en las Escrituras. Es después de la resurrección de Jesús, que habían unos discípulos que iban de camino a Emaús, y ellos iban hablando por el camino de las cosas increíbles que Jesús hizo, y cómo Él vivió, Él murió y ahora estaba sepultado. Y ellos no se estaban dando cuenta que Jesús estaba caminando con ellos. Ahora podremos nosotros ver que Jesús se aparece a nuestras vidas de la misma manera en muchas ocasiones. Quizás hoy tú viniste aquí como Pedro, pensando que tú eres una cosa y Dios está viendo en ti otra totalmente. Ahora quizás algunos están aquí y se identifican con Pedro. Cuando él se encontraba al principio, han trabajado mucho, han luchado, han orado, han hecho todo lo que está a su alcance, mas sin embargo sus redes se sienten vacías. Y este pasaje nos recuerda que muchas veces Jesús se acerca a nosotros exactamente en esos momentos. Él no esperó a que Pedro tuviera una buena noche para llamarlo. Él lo encontró en medio del cansancio, en medio de la frustración y en medio de un aparente fracaso. Y eso nos llena a nosotros de esperanza, porque eso significa que nuestro punto más bajo en esta vida puede convertirse en el lugar en donde Dios comience la obra en nosotros. ¿Te has sentido débil en estos días? ¿Te has sentido insuficiente en estos días? ¿Te has sentido como que Dios contesta ciertas cosas pero otras no? Bienvenido al Club de los Escogidos. El Club de los Escogidos es un lugar en donde constantemente necesitaremos de su gracia. Es un lugar en donde cuando nosotros verdaderamente nos sentimos débiles, fracasados, sin fuerzas, de repente allí llega Jesús. Porque nosotros no luchamos ni vamos por la vida con nuestra propia fuerza. Nosotros no vamos por la vida empujando nosotros mismos las cosas. Nosotros dependemos totalmente de Cristo, quien nos ha llamado. Ahora nosotros aprendemos aquí que la fe no consiste en entenderlo todo,
Pedro no entendió por qué él debía volver a lanzar las redes, pero él simplemente decidió confiar en Jesús. Y muchas veces eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. No que nosotros tengamos toda la respuesta, sino dar el siguiente paso creyendo que su palabra sigue siendo digna de confianza. Y finalmente este encuentro nos recuerda que Jesús no vino solamente a mejorar nuestras vidas. Muchas personas tienen la falsa idea de que esto fue lo que Jesús vino a hacer. Ahora, finalmente en este encuentro nos recuerda que Jesús no vino solamente a mejorar nuestra vida. Él vino a darnos una nueva dirección. Y ese fue el resultado en Pedro. Él comenzó el día siendo un pescador, pero terminó siguiendo a Cristo. Y esa sigue siendo la invitación del Señor para cada uno de nosotros. No solamente que nosotros creamos en Él, porque creer en Dios, eso es fácil, cualquiera cree en Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Cualquiera puede creer en Dios. La invitación para nuestras vidas es a caminar con Él constantemente, día a día, a caminar con Él. Ahora Pedro nos enseña que el primer gran resultado de un encuentro con Cristo es que Cristo cambia la dirección de nuestra vida. Y Él nos hace ver que siempre ha habido un plan mejor para cada una de nuestras vidas. Señores, Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Dios tiene un plan mucho mayor que cualquier situación que ustedes puedan estar enfrentando el día de hoy. A veces nosotros vamos por la vida cuando todo está bien. Entendemos que no necesitamos a Dios, pero la manera como la vida está diseñada es que nadie está en alta completamente todo el tiempo. Hay un momento en donde el ser humano vuelve y baja. Por eso se aconseja que cuando a ti te está yendo bien, ya sea en la finanza, si te está yendo bien en la finanza, se te aconseja que ahorres en ese momento. Porque un día, aunque tú creas que todo te está yendo bien, un día vas a necesitar esos ahorros. La vida no va así para arriba todo el tiempo. La vida es alta y bajas. Pero es exactamente allí que nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a confiar plenamente en Él, a confiar plenamente en el propósito, en el plan que Él ha diseñado para nuestras vidas. Dios tiene un plan contigo. Probablemente Pedro nunca se lo imaginó. Y mientras Jesús estaba frente a una gran multitud, cualquiera diría, bueno, me voy a enfocar en la multitud. Jesús estaba enfocado en un hombre a la distancia que se sentía fracasado. Yo no sé quién está aquí hoy que se siente débil, que sabe que no tiene fuerza suficiente para cumplir con Cristo. Pero esas son la gente que a Cristo le gusta. Porque esas son la gente que entienden que necesitamos su gracia constantemente en esta vida. Nosotros en este caminar necesitamos la gracia de Jesús. Yo te quiero pedir que cierres tus ojitos allí un momento y que tú examines tu vida ahí donde tú estás. Tú sabes cómo tú estás por dentro. Tú sabes cómo has estado caminando delante de Dios. Pero Él tiene un plan contigo. Él te ama. Y Él extiende su mano así como Él la extendió a Pedro. Él hoy la extiende sobre ti. Y por encima de tus errores, por encima de tus pecados, por encima de tus fracasos, Él te dice, no tengas miedo. Permíteme a mí obrar en tu vida. Permíteme a mí pelear esas batallas difíciles que tú tienes en tu vida. Porque yo lo quiero hacer por ti. Ya has peleado lo suficiente y te has dado cuenta que no has llegado demasiado lejos. Permíteme a mí
luchar por ti. Hoy, si tú has estado caminando lejos de la presencia de Dios, yo quiero abrirte este espacio para que tú ahí, en donde tú estás, tú le abras tu corazón a Él y tú le digas: Señor, es verdad, entra en mi vida, entra en mi corazón. Quiero vivir caminando junto a ti. No solamente quiero creer, quiero caminar junto a ti. Y aunque las fuerzas me faltan muchas veces, quiero caminar junto a ti, Señor. Él hace la obra en ti. Él te da fuerzas nuevas. Él te levanta. Él te levanta, Él te levanta, Él te levanta. Gracias, Espíritu Santo. Porque aquí estamos, Señor, reconociendo en este espacio que te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te presentamos todas nuestras debilidades. Te presentamos toda nuestra carga. Te presentamos todos nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que tu preciosa sangre hoy nos lave y hoy nos limpie, precioso Espíritu de Dios. Gracias por este espacio. Gracias por cada uno de tus hijos que tú lo trajiste hoy aquí, Señor. Yo te pido que al ellos irse de aquí, tú les muestres como le mostraste a Pedro, que la intención real era transformarle la vida completa. La intención real era cambiarle la dirección de sus vidas. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor.